al ingeniero Mateo Muñoz, ingeniero civil, es de la Universidad del Norte, con unos 7 años de experiencia, es director del laboratorio de la empresa ICE, Ingeniería Consultores, una empresa que tiene muchísimos años acá en la ciudad de Barranquilla, a nivel Caribe y nivel nacional. Así que le damos paso al ingeniero Mateo. Muchas gracias por este espacio y por brindarnos pues su experiencia y esta charla para poder aprender de proyectos en general. Listo, buenas tardes a todos. Presento nuevamente. Mi nombre es Mateo Muñoz, soy ingeniero civil de la Universidad del Norte, egresado de la Universidad del Norte, así como lo mencionó nuestra colega Daniela Rodríguez. Actualmente estoy ejerciendo como director del laboratorio de suelos y concreto de la empresa de Ingenieros Civiles Especialistas. Así como lo menciona ella, esta empresa pues ha tenido un desarrollo ha aportado pues el desarrollo de la infraestructura de la ciudad. También hemos tenido pues algunos proyectos de interventoría y consultoría alrededor del país. Y en estos últimos años hemos tratado pues también de incursionar en el mercado internacional con proyectos en Panamá, en Salvador y actualmente pues este de Punta Cana que les voy a presentar. Entonces, voy a darles inicio de pronto. La idea es hablar un poco, voy a voy a compartir pantalla en este momento, voy a hacer la cámara. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Aló, Sí, Mateo, se ve la pantalla ya. perfecto, gracias. A ver, el modo de presentación. Ok, el proyecto que vamos a presentar en el día de hoy es el proyecto Cruz on Land en Punta Cana, en República Dominicana. Este sitio es un lugar turístico, como ya muchos lo sabemos. Y este proyecto de Cruise on Land les trata de un poco de llevar esa experiencia de tener un crucero aquí en tierra. Por eso pues se llama el proyecto Cruise on Land, eh, que vamos a mostrarles de pronto también un poco. La idea pues es mostrarles un poco del avance que hemos tenido en ese proyecto. Como director del laboratorio hemos estado supervisando pues el tema de la resistencia de concreto. Yo voy a darles aquí en la agenda, voy a mostrarles un poco del contexto del proyecto, la importancia, claramente pues también mostrando pues la importancia de el por qué se debe, de por qué, así como cualquier obra, se debe hacer pues, este tipo de seguimientos. Les mostraré también un poco de cómo se llevó a cabo pues, la estandarización de este proceso de tanto de toma como de ensayo de cilindros de concreto, porque, bueno, también les comento un poco, la empresa lleva muchos años acreditada con el sistema ISO 9001. Esta licencia pues nos la da el ente acreditador A+. Y pues la idea era llevar esa experiencia que hemos tenido pues aquí en Colombia y reflejarla en este proyecto allá en Punta Cana, teniendo en cuenta que es un país que es un poco más pequeño y que de pronto ese contexto de estandarizar y de tener pues personal capacitado y todo, pues no es tan común, teniendo en cuenta que muchas veces los trabajadores son de pronto del vecino país Haití. Entonces vamos a darle un poquito de contexto de este proyecto que se llama Cruz on Land. Este proyecto son unos condoteles tipo pues, resort
Aquí, pues, tanto aquí en la planta, pues se puede ver que están los módulos, 1, 2, 3, 15 edificios de estos, de unos 12, 13, creo que son como unos 20 pisos. La idea es que esto funcione como un tema, la idea es que sea como un tipo de vivienda, así como este tipo de urbanizaciones, los conjuntos residenciales, pero no para vivir, o sea, como tal, sino para vacacionar. O sea, tú rentas este apartamento, lo compras, este condotel, tiene de diferentes tamaños. Vamos a ver de pronto un poquito la página del, del proyecto. Tiene también cuenta con, con piscina, un parque temático, eh, zonas verdes, urbanísticos. Este proyecto pues abarca pues, todo tema de ingeniería, arquitectura, paisajismo. Aquí también pues la idea de cómo van a quedar como los hoteles. La idea es aprovechar pues este boom del, del turismo, que es como el centro de esta ciudad, de Punta Cana, y pues explotarlo pues al máximo. Que se ve un poco más, estas son las unidades. Sería como por dentro, que sea como les dije, tema de un apartamento, como para estudio. Creo que tengo un video por aquí. Vamos a ver si este video. Bueno, ya teniendo en cuenta de pronto cómo es este proyecto, pues se hace, de nuevo aquí tengo una foto pues ya del proyecto cómo va y pues qué se hace, por qué se hace importante pues este tipo de análisis de pues, este control de seguimiento de la resistencia de los concretos, teniendo en cuenta que pues en todas las obras que tengamos que involucren concreto, eh, es muy importante pues, hacer este seguimiento de la resistencia que alcanza pues, el concreto que se prepara. En este caso, este, eh, este proyecto pues, cuenta con planta minadera en sitio y el concreto se prepara con materiales de canteras cercanas al proyecto o, del mismo, o de la misma obra, donde cuando excavan encuentran pues material que pueda servir. Entonces, también se le hace un análisis para entonces verificar si cumple para este tipo de mezcla. Entonces, como se hace muy importante entonces encontrar, eh, buscar los fallos o por lo menos los puntos más críticos en este tipo de proyectos que dependen de nuestra seguridad, porque necesitamos verificar pues, que se cumpla pues, todo lo que se especifica en los planos y en los cálculos de diseño, reducir el tema de los retrasos y sobrecostos. Sabemos que este tipo de obras en el que son tantos edificios, tantos pisos, estructuras tan grandes, el concreto es un punto fundamental en el presupuesto. eh, y pues tener una fundidad que no cumpla o que le falte resistencia, pues eleva los costos de la, de la obra. Entonces nos va el presupuesto en algo que de pronto se puede mm, no incurrir. También pues esto también nos genera un poco de trazabilidad y pues confianza en cómo estamos haciendo las cosas y pues generar alertas tempranas. Si por ejemplo tenemos ensayos a 7, recordemos que podemos ensayar a 3, 7, 14, 28, incluso guardar testigos a 56 días. Y la idea pues de estas alertas tempranas es revisar si de verdad vale la pena seguir con este diseño o si se necesita alguna modificación.
Entonces, lo primero que se realizó en los primeros 3 meses, entre febrero y abril del año pasado, que fue cuando arrancamos con este proyecto, fue pues hablar con el personal que tenemos allá, con el personal que trabaja pues, de pronto en el laboratorio, tanto el de la planta, que de la concretera, como el personal que también está realizando los ensayos, tomando los cilindros. Tuvimos un proceso en el que se socializaron pues las políticas de calidad de la empresa, eh, se realizaron pues cada uno de los procesos, un diagnóstico inicial de cómo de cómo se estaban tomando los concretos, de cómo estaban las instalaciones, y de qué tan preparado estaba, o por lo menos qué conocimientos tenía pues el personal que estaba realizando pues las tomas. Ya pues realizando ya en marzo de abril, pues también se les siguieron haciendo pues de pronto los ajustes necesarios. eh, ya se les montaron cómo se realizaban pues cada uno de los ensayos, cómo se realizaban las tomas, todo esto cumpliendo con la norma que rige allá en República Dominicana, que son las normas NORDOM, son normas técnicas dominicanas, que son ligeramente diferentes de las nuestras, no tienen mucha variación. De pronto es en temas de unidades y cómo se expresan las cosas, pero en general, pues como las dos son un poco de adaptaciones de la ACTM, pues no, no hay tanta variación. Por lo tanto, los procedimientos de acá solo tuvieron pequeñas variaciones y luego pues se llevaron y se replicaron en, en los procedimientos de República Dominicana. Y, bueno, esos fueron los 3 primeros meses. Ya en mayo y en junio, pues se llevó a cabo, pues de pronto hablamos con una escuela técnica virtual que tuviera algunos módulos que le permitiera al auxiliar, a los auxiliares que estuvieran allá, pues, certificarse, tener una trazabilidad de pronto, eh, que tuvieran conocimiento de todo lo que estaban haciendo, de que por lo menos que supieran de por qué se le tiene que dar golpes con el martillo, que es el tema del vibrado, porque se tiene que hacer de pronto el tema de la pisonada con la varilla, hasta que comprendieran cada uno de esos aspectos, para que supieran que no solo se hace simplemente porque sí, sino porque tiene algunas este, o sea, que tiene aspectos técnicos por los que se realiza. El tema de curado, de por qué se realiza de una manera, de que por qué se tienen que tener los cilindros en una superficie plana. Y entonces todo ese tipo de evaluaciones pues, se realizaron. Ya para julio tuvimos una inspección en campo y pero fue un personal de acá del laboratorio y de los ingenieros de acá de la empresa, de Colombia, llegaron a Punta Cana y pues hicieron una visita para de nuevo pues eh, atestiguar de que todos los procedimientos se estuvieran haciendo de la mejor manera, que hubiera una correcta implementación de del curado, de la toma, del ensayo, teniendo en cuenta que el ensayo también tiene sus pasos y que claramente el ensayo de pronto también tiene, les recuerdo que también tiene que tener una velocidad de ensayo para que todo pues cumpla por norma. Ahora, ya se planteó pues esta metodología pues, de control de resistencias. La idea es que tuviéramos eh, una resistencia temprana de 3 días, de manera que eso nos permitiera revisar si la curva iba como nosotros esperábamos. Ya a los 7 días, que es la que la mayoría de personas conoce, que es al 70%, que ya con esos dos datos uno puede ya ir viendo cómo va la tendencia de la resistencia y ya revisar si es momento de realizar un rediseño o si
es mejor esperar a los 28 días, si el umbral no es tan crítico. Ya a los 28 días, que es la resistencia esperada, en este caso la resistencia que estaban necesitando era de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, no alrededor de unos 21 megapascales para cada uno de los elementos que se estaban fundiendo. Realmente esos elementos son los muros de los apartamentos, porque son industrializados, así como conjuntos de residenciales de aquí de Barranquilla. Y una vez pues revisado pues, esos dos análisis, si de pronto alguna resistencia no cumplía los 28 días, se dejaban los testigos para 56 días para tener pues el respaldo para no tener que realizar ya ensayos de pronto destructivos como la destrucción de núcleos, que de pronto retrasaría un poco más las cosas. Aquí hay un ejemplo que les muestro, un gráfico de de tres elementos que se fundieron en el periodo del 18, del 12 al 18 de enero. Y pues aquí les muestro también cómo evolucionó la curva. Claramente hubo los tres elementos que tuvieron un desempeño superior a lo esperado. Entonces, este era el tipo de monitoreo que necesitábamos realizar. Respecto a los resultados generales de lo que se obtuvo, la resistencia promedio estuvo entre de 218 kilogramos por centímetro cuadrado, una pequeña dispersión entre 170 y 325 kilogramos por centímetro cuadrado, alrededor de un 30% de los registros de las muestras no alcanzaron la resistencia a los 28 días, por lo tanto, pues eso por lo que implica que teníamos que realizar pues, ese seguimiento a 56 días de esos cada uno esos, de esos registros. Nuevamente, como les dije, 30%, alrededor del 30%, unos 60 registros de los estados, pero todos superaron a los 56 días, pues todos superaron la resistencia, por lo tanto, pues podemos estar tranquilos de por lo menos cada uno de esos puntos que no cumplieron a 28 sí lograron obtener la resistencia esperada. Como les muestro, 214 en promedio más o menos, de ya luego cuando esperaron los 56 días. Ahora, esto cada uno vamos a usar un poco también de cómo fue este análisis mes a mes, cómo se fue observando, el umbral está en 210 y el mes de marzo hubo una caída de resistencia promedio. Hubieron algunos casos en los que o sea, la mayoría de las muestras no cumplieron, 17 de las 21 que se tomaron ese mes, y por eso fue que se tuvo que hacer una revisión de los materiales, de la toma. Les recuerdo que nosotros entramos en este proceso en febrero de 2025. Entonces, en ese tramo, pues comenzamos a hacer el tema de la implementación y de ir revisando las capacitaciones y todos los conocimientos que tiene el personal de Punta Cana. Una vez superado, pues, el mes de marzo, se observa que ya, pues, todos los demás meses tuvieron, pues, todos superiores a los 210 kilogramos por centímetro cuadrado, y pues no hubo tanta variación entre exceptuando pues en el de noviembre que se tuvo algunos
una variabilidad pues mayor, superando pues con creces la resistencia deseada. Ahora, como les mostré inicialmente, el proyecto consta de varios edificios. Entonces, en el edificio 1, que fue el que comenzamos cuando inició pues, el proyecto, tenemos que se tomaron 90 muestras entre enero y agosto, que fue el periodo en el que se estuvo trabajando en concreto en ese edificio. La resistencia pues promedio estuvo entre 210 a 218 gramos centímetro cuadrado. Y pues de nuevo, tuvo la misma tendencia pues, de proyecto general, que en marzo fue, como en ese momento solamente estaba eh, activo la, la- el edificio 1. Entonces se presenta la misma tendencia de que en ese momento, en marzo, tuvimos ese percance de tener resistencias por debajo de los 210. Nuevamente, se fueron estabilizando con el paso del tiempo hasta agosto, que tuvimos los 210 ahí a ras. Luego entró pues el edificio 2, que comenzaron en abril, y de nuevo aquí hubo un disparo. O sea, el inicio pues, como todavía estábamos en este tema de estandarizar, de engranar pues lo que teníamos acá con lo que está allá, también hubo un tema de variabilidad de pronto con los agregados, y pues se disparó la resistencia. Y ustedes saben que de pronto, si la resistencia está dando muy alta, hay que también vamos a echarle una mirada a la dosificación, porque eso también nos permite de pronto y reducir un poco las cantidades que tenemos en la dosificación, o sea, realizar un rediseño con el fin de pronto también de economizar, porque pues, recordemos que el concreto es una parte fundamental del presupuesto, como lo mencioné anteriormente, y si podemos reducir costos sin sacrificar resistencia, pues bienvenido sea. Eso es lo que fue sucediendo. Hubo todos unos ajustes, y pues las resistencias pues, ya dieron pues, más cercanas a la resistencia de diseño, pues, siendo en julio, donde tuvimos una resistencia promedio pues, baja, pero sigue estando por encima de los 210. De nuevo, en octubre y noviembre también tuvimos una este, variabilidad, como se presentó también en el edificio 1. En ese proceso también tuvimos unas pequeñas fluctuaciones eh, en el proyecto, que de pronto afectaron de pronto también la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que entonces que encontramos aquí? Eh, pues ahí, ¿qué fue lo que encontramos? Pues aquí pues ya sería pues un poco el tema de la variabilidad que se encontró en la producción, como veníamos diciendo. Como este fue el primer año, pues era un tema de irnos ajustando, de irnos engranando. Marzo fue el mes en que tuvimos estar más pendientes de todo, sobre todo teniendo en cuenta, como ya les había mencionado, que resistencia estaba muy por debajo. O sea, el promedio fue 190 y en 195. Eh, una vez pues identificada pues de pronto estas falencias, sí se fueron estandarizando pues un poco más las cosas, como les fui mostrando, de que ya para los meses de junio, julio, agosto y septiembre, pues ya hubo pues una reducción de esa variabilidad de la resistencia y de esos picos súper altos o pronto muy por debajo, para ya tener pues todo de la mejor manera.
Entonces, la idea de esto es, pues, tener siempre un protocolo de, de ensayos. Lo ideal sería 3 7 si es posible 14. Si no, pues 3 7 y 28 si son concretos normales, de manera que uno pueda pues ir evaluando y que nos permita pues predecir cómo va la tendencia de la resistencia. Y pues tener los testigos a 56 días, de manera que se pueda chequear que si no cumplieron los 28, pues si de pronto dando otros 28 días más, pues la resistencia pues se alcanza. De nuevo, las conclusiones, eh, hay que de pronto seguir con este sistema, teniendo en cuenta que primero tenemos un año, este primer año fue un año como de aprendizaje, de revisar como las interacciones entre Punta Cana y Colombia, eh, pero hemos seguido de pronto con este proceso. Ya este año estamos de nuevo tratando de implementar. La obra tuvo eh, una pequeña suspensión, y ahora que se levante, pues de pronto seguiremos con este sistema y la idea es que sea un poco más automático y que podamos pues, revisar todo pues, a tiempo real. De nuevo, la calidad hay que siempre garantizarla y como los agregados, o sea, de nuevo, como esto es un diseño, es algo que creo que se prepara en obra, hay mucha variabilidad en tema de pronto los agregados, sobre todo porque se tomaba agregado pues tanto de la obra como canteras cercanas y eso pues también añade un tema de variabilidad de cómo pues, hay que pues de nuevo también hacer seguimiento a los materiales, a los agregados, que de pronto es una de las limitaciones que tenemos aquí en este seguimiento. Em, pero ya actualmente pues hemos estado pues con nuestros ingenieros que están de hecho ahora mismo de visita ya, revisando también ese tema de la revisión a las granulometrías de los materiales para de algún modo, pues quitar ese tema, esa variabilidad. Así como también la redujimos con el tema de ingresar, de darle capacitación al personal, para que pronto pues tuviera esa, apersonarse de todos modos de ese conocimiento y de saber de por qué está haciendo las cosas. Y de nuevo, pues revisar hace unos 6 días pues el tema de la resistencia, tener un protocolo de seguimiento, ya como lo había mencionado, de revisar que si bien a 28 días no se cumple, y de nuevo, pues la idea siempre es que 28 cumpla, pero siempre tener esos testigos aquí de recortarlos en caso tal de que si no cumplen, de si 56 días, pues ir revisando pues la validación. Igual teniendo en cuenta que si que ya con la curva de la tendencia podemos también pues, ir revisando si a 56 días eh, puede llegar la resistencia. Muchísimas gracias. Ingeniero Mateo, muchas gracias por el espacio y por su charla. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Hay que tener en cuenta que este tipo de temas a veces son bastante importantes en tocarlos porque la parte de la calidad de las obras eh, es bastante delicada para poder entregarlas de manera satisfactoria y bueno, llevar el conocimiento colombiano a el extranjero y pues a nuestros países vecinos es súper importante y teniendo en cuenta pues que uno puede suplir ciertas necesidades que se tienen en otro lado y nada, Fernando, Yamile o alguien que tenga alguna pregunta respecto a la charla que nos pueda contestar el ingeniero. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches, señora Yamile, ¿cómo le va? Bien, gracias. Excelente la charla.
y sobre todo hay una, pues no duda, sino como una inquietud basado en el terreno en que se está trabajando como isla y mi línea en la parte de pilotajes y siempre en el muestreo cuando se trabaja con los concretos tienden a afectarse por la parte de la salubridad que se encuentra aledaña y más cuando uno está cerca al mar. ¿Qué es la recomendación que dieron ustedes o que da usted, ingeniero? Porque es uno de los aspectos que influyen mucho cuando uno trabaja cerca al mar y con ese tipo de trabajo que es inmenso, prácticamente que está casi a la orilla. ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, señor Emilio, sucede es que, bueno, también hay que revisar pues también el tema de normas. Bueno, aquí en Colombia, eh, el diseño no solo se rige por temas de resistencia de lo que se requiere por resistencia, sino que también por durabilidad. Es el punto que te toca pues, uno de los temas claves para la durabilidad. De hecho, en los diseños que uno tiene que tener en cuenta que si tiene concretos expuestos a temas salubres, uno también debe revisar pues el tema de la eh, fenolftaleína, de pronto también a los mismos agregados hay que hacerles una revisión con el tema de la reacción con sulfatos, que de hecho la norma de aquí también lo tiene, que es un tema de sanidad que se le llama, sanidad o solidez de los agregados, en que uno de pronto sumerge los agregados en una solución, eh, ya sea de solución de magnesio o de sulfato de sodio, y pues uno va revisando si estos materiales no se deterioran con porque esos son un ciclo, o sea, el ensayo son un ciclo de 5 días y uno va revisando si el material se degrada con este ciclo de secado y de exposición a la solubilidad. Pero sí, o sea, uno debe tener mucho en cuenta en su diseño, y también la dosificación de, de que de pronto estos ataques de las sales no dañen pues, de pronto al concreto, así como usted nos dice. Muchas gracias, excelente. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta o apreciación. Ingeniero Mateo, nuevamente de parte de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, le agradecemos mucho este espacio. Esperemos que nos traiga mucha más información de diferentes proyectos que estén generando pues, en la empresa y personales que nos alimenten como ingenieros. Y muchas gracias a los asistentes por sacar el espacio y entrar a la charla. Nos vemos en un próximo jueves del ingeniero. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio también como para compartirles esta experiencia y pues, siempre pues, abiertos a también pues, a mostrarles un poco más de lo que tenemos nosotros acá y también pues incluso de eh, compartir experiencias con otros ingenieros también. Listo. Tengan buena tarde.